Bienvenida, hermana, a su programa Alimento Espiritual. A esta hora de la tarde, quizás mientras usted prepara comida para su familia, es mi privilegio compartirle una reflexión bíblica que espero satisfaga su hambre espiritual y le dé fuerzas para seguir fielmente los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciamos una serie de reflexiones sobre otro personaje bíblico, quien se llama José. Su historia se encuentra al final de Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. José es uno de los 12 hijos de Jacob, el padre de la nación de Israel. Su madre fue Raquel, la esposa favorita de Jacob. Digo favorita porque Jacob tenía 4 esposas: Raquel, su hermana Lea y 2 concubinas. Pero me estoy adelantando. Retrocedamos un momento para comentar un poco sobre los padres de José. Jacob tenía un hermano gemelo llamado Esaú. Esaú era el favorito de su papá y Jacob era el favorito de su mamá. Como Esaú había nacido primero que Jacob, él tenía el derecho del primogénito. Sin embargo, a él no le importaba mucho, de manera que Jacob logró comprárselo por un tazón de sopa. No solo eso, sino que, siguiendo los consejos de su mamá, Jacob también pudo robarle la bendición que le correspondía a Esaú. Se puso un disfraz y engañó a su padre, fingiendo que él, Jacob, era su hermano Esaú. Definitivamente, Jacob estuvo a la altura de su nombre, el cual significa usurpador. Recibió este nombre porque nació con una mano agarrada del talón de su hermano. Debido a lo que le había hecho a su hermano, Jacob tuvo que huir a donde su tío Labán. Allí se enamoró de la hija menor de su tío, llamada Raquel, y trabajó 7 años para su tío a fin de ganársela. Después de los 7 años, recibió una cucharada de su propia medicina cuando Labán sustituyó en secreto a Lea, su hija mayor, por Raquel. Luego Labán le obligó a José a trabajar 7 años más para ganarse a Raquel. Este arreglo, aunque permitido bajo las costumbres de aquel entonces, llevó a una situación de competencia entre las 2 hermanas que se volvió muy complicada cuando Raquel no podía tener hijos. De los 10 hijos de Jacob, Lea le había tenido 6 y las concubinas 4. Raquel no había podido tener hijos, situación que le causó muchísimo dolor. Cuando por fin quedó embarazada y dio a luz a José, ella exclamó: «Dios ha borrado mi desgracia». Por eso lo llamó José y dijo: «Quiera el Señor darme otro hijo». Si usted no ha tenido hijos o si tuvo dificultad para tenerlos, quizás puede identificarse con Raquel. Solo que en aquellos tiempos el no tener hijos era todavía peor que en los tiempos nuestros. Esto porque prácticamente la única función de la mujer era tenerle hijos a su esposo. Además, el no tener hijos implicaba que Dios había cerrado el vientre a causa de algún defecto oculto. Por eso es que cuando por fin Raquel tuvo a José, dijo: «Dios ha borrado mi desgracia». Raquel sí estaba en lo correcto cuando reconoció que fue Dios quien le había borrado su desgracia. Menciono de paso que Dios es quien borra nuestra desgracia también cuando confiamos en Jesús. Lo hace no porque lo merezcamos, sino por su gracia dada gratuitamente. Y la gracia de Dios va a manifestarse todavía más en la vida de Raquel, porque eventualmente su hijo milagro, José, va a salvarle la vida a su familia y a muchas otras personas. Pero esto viene mucho después. Por ahora, vamos a ver cómo la rivalidad entre hermanos, que empezó con Jacob y Esaú, y luego continuó con Raquel y Lea, aparece otra vez entre los hijos de Jacob. La historia de José empieza en el capítulo 37, cuando él tenía 17 años de edad. Se nos dice que José tenía la tarea humilde de apacentar el rebaño de su padre junto a sus hermanos, los hijos de sus concubinas.
y que solía informarle a su padre de la mala fama que éstos tenían. El versículo 4 dice que los hermanos de José comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. La frase «lo odiaban» aparece 3 veces en los primeros 11 versículos del capítulo. El versículo 4 explica por qué lo odiaban. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Tan era así que le regaló una túnica muy elegante. El texto dice que Jacob favorecía a José porque nació cuando Jacob ya estaba avanzado de edad. O sea, José era el bebé de la familia. Pero también hay otra razón importante que podemos intuir de las circunstancias. Después de dar a luz a José, Raquel tuvo un hijo más, Benjamín, pero ella murió en el parto. Seguramente su muerte le afectó muchísimo a Jacob. Desde luego, ella era su esposa favorita. Jacob había trabajado 14 años para poder casarse con Raquel. Entonces es lógico que el hijo de Raquel fuera muy especial para Jacob. Notamos también que las mismas palabras que la Biblia usa para describir a Raquel se usan para describir a José, lo que da a entender que, a lo mejor, José le parecía a su mamá. Me imagino entonces que cuando Jacob veía a José, recordaba a la esposa que tanto amaba. Vemos entonces que las actitudes de Jacob provocaron celos y odio en los hermanos de José. Por si esto no fuera suficiente, el texto nos informa que José mismo agravó la situación. Dice así: cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, éstos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Y para cerrar con broche de oro, José tuvo otro sueño y se lo contó a su padre, además de sus hermanos. Tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias, les dijo. Su padre lo reprendió y le preguntó: ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Como Caín hacia Abel, los hermanos reaccionaron contra José. Sin embargo, el texto agrega: pero su padre meditaba en todo esto. Es maravilloso cómo ciertos personajes del Antiguo Testamento apuntan proféticamente a nuestro Señor Jesucristo. En estos escasos 11 versículos se pueden observar varias semejanzas entre José y Jesús. Hasta un detallito como la reacción del padre de José nos hace pensar en la reacción de la madre de Jesús cuando los pastores le contaron lo que los ángeles le habían anunciado acerca de él. María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Otra semejanza entre José y Jesús es que muy temprano en su ministerio, Dios les dio a ambos una visión sobre su ascenso al poder. José les contó a su padre y a sus hermanos que había visto el sol, la luna y 11 estrellas haciéndole reverencias. Más de 1500 años después, Jesús le contó a Natanael otra visión. Un día sus discípulos iban a ver el cielo abrirse y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre él. La tercera semejanza entre José y Jesús, y la más evidente, es que sus hermanos les tenían celos. En el caso de Jesús, esta observación aplica tanto a los hermanos de su familia biológica como a los hermanos de la fe judía. En cuanto a la familia, la Biblia dice así: faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron:
Deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Juan capítulo 7, versículos 2 a 5. Con respecto a los judíos, el Evangelio de Marcos nos informa que hasta el gobernador romano, Poncio Pilato, se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes le habían entregado a Jesús por envidia. Concluyo con la semejanza entre José y Jesús, que para mí es la más importante. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Aunque esta práctica no sea muy recomendable en el contexto de una familia humana, ¿quién puede objetar si Dios ama más a su Hijo Jesús, quien comparte su naturaleza divina, quien obedeció en todo y nunca pecó, que a cualquiera de nosotros? La diferencia es que Dios no le hizo favores especiales a su Hijo, como Jacobo a José. Jesús nació en un establo y vivió humildemente en una región que quedaba muy al norte de Jerusalén y era menospreciada por los judíos. Pero Dios sí le afirmó a Jesús su gran amor en una forma privada y personal. Cuando Jesús se bautizó, el Padre le dijo: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo». Solo Jesús y Juan el Bautista vieron al Espíritu de Dios descender sobre él como una paloma. Más tarde, en la montaña, solo sus discípulos más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, vieron la transfiguración de Jesús, cuando resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Solo ellos escucharon la voz de Dios diciendo: «Este es mi Hijo amado, mi escogido. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo». Pedro trató de mostrar su temor reverencial ofreciéndole a Jesús construir unas enramadas. Hoy, usted y yo también tenemos la oportunidad de mostrarle nuestra reverencia y nuestro amor a Jesús. Lo hacemos amando a nuestros hermanos, compartiendo nuestra fe con otros, levantando nuestras manos y levantando nuestra voz en adoración. Santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida.
Padre Santísimo que estás en los cielos, estamos muy agradecidos que podemos decir que te conocemos, porque hemos visto tu gloria en el rostro resplandeciente de tu Hijo amado, Cristo Jesús, a quien adoramos con todo nuestro ser. Mientras nos reunimos en nuestras familias el Día de Acción de Gracias esta semana, deseamos levantar nuestras manos, inclinar nuestros rostros, purificar nuestros corazones y usar nuestras voces para honrarte y darte gracias por las múltiples bendiciones que hemos recibido de tu mano omnipotente y bondadosa. Te damos gracias por la vida y todas las cosas que la hacen emocionante, agradable y llena de propósito. Te damos gracias por la familia y por todas las personas que nos aman y nos apoyan, tanto en momentos de alegría como en momentos de dolor y necesidad. Te damos gracias por la libertad de opresión del enemigo, de la condenación del pecado y del temor a la muerte. Sobre todo, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestra ancla del alma firme y segura, que está sentado a la derecha de tu majestad. Oramos en su glorioso nombre. Amén. Hermana, la invito a escuchar Palabras de Fe y Esperanza mañana a las 5 de la tarde con nuestra hermana Blanca Galdanés en esta misma página. Hasta el próximo martes, que el Señor me la bendiga y me la guarde. Un abrazote.